hablado de los infartos, ¿no? ¿Cuántos tipos de infarto hay? A ver, doctores. A ver, ¿cuántos tipos de infarto? Hemos hablado de 2 tipos de infarto en la clase pasada. CT elevado y CT no elevado, doctor. Ahí está, ya. ¿Cuál es el tratamiento estándar del infarto ST elevado? ¿Y en qué tiempo? A ver, doctores, recuerden. A ver, a ver. Esto hablamos en las clases. Dijimos que 12 horas, ¿no? El tratamiento es la intervención coronaria percutánea primaria, también le llaman ICP primaria, es el tratamiento de lesión del infarto agudo de miocardio ST elevado en las primeras 12 horas. No se olviden, ¿ah? Ya, bueno, hoy día vamos a hablar de las anginas de pecho. La angina de pecho puede ser angina de pecho inestable o estable, ¿ya? Son 2 definiciones. La angina de pecho estable es aquella que se produce dolor retroesternal. El paciente tiene dolor retroesternal, pero al esfuerzo físico, al caminar, al subir escaleras. Esa es angina de pecho estable. Esa angina la estudiamos y la tratamos en consultorio externo. Todas las anginas de pecho estable va al consultorio externo. Pero la angina de pecho inestable es aquel paciente que tiene dolor en reposo. En reposo tiene dolor anginoso. Típico, ¿no? En reposo a mínimos esfuerzos. Se levanta y en su casa quiere ir al baño, quiere ir a su cocina y tiene dolor de pecho. Ese es el paciente que tiene angina inestable, a mínimos esfuerzos o al reposo. Entonces, este paciente debe hospitalizarse en emergencia, porque la angina de pecho inestable es un paso previo al infarto, ¿no? Ya precede al infarto. Ahora, dentro del síndrome, las guías actuales han dividido, ¿no? En base a la fisiopatología, la enfermedad coronaria en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. Vuelvo a repetir, las guías actuales manejan los términos ya de síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. En el síndrome coronario agudo planteamos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST elevado, infarto agudo de miocardio ST no elevado y angina inestable, ¿ya? Dentro del síndrome coronario agudo, acuérdense, yo les digo, en el síndrome coronario agudo se plantean los siguientes diagnósticos, excepto, les pongo, infarto agudo de miocardio ST elevado, infarto agudo de miocardio ST no elevado y angina inestable y angina de pecho estable. ¿Cuál es el excepto del síndrome coronario agudo que no pertenece? ¿Verdad, doctores? ¿Cuál no pertenecería? Angina estable no pertenece. Angina estable, ¿no? La angina estable no pertenece al síndrome coronario agudo, ya ese es el excepto. Entonces, luego del síndrome coronario agudo tenemos el síndrome coronario crónico. En el síndrome coronario crónico, ahí está la angina de pecho estable, ¿ya? Ahí está la angina de pecho estable en el síndrome coronario crónico, no está en el síndrome coronario agudo. Entonces, en el síndrome coronario agudo tenemos los 2 infartos, los 2 tipos de infarto, más la angina de pecho inestable. Ese es el síndrome coronario agudo. Y en el síndrome coronario crónico tenemos a los pacientes con angina de pecho estable. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del síndrome coronario crónico, de los espectros que tiene el síndrome coronario crónico, los contextos clínicos que puede tener el síndrome coronario crónico, ¿ya? Pero también vamos a hablar un poco de angina inestable, porque ya hemos hablado de infarto en la primera clase, de los 2 tipos de infarto, también deben conocer las características de la angina inestable
cómo poder identificar la angina de pecho inestable, y es necesario porque el paciente debe hospitalizarse, no podemos tener un paciente en casa con angina inestable. Bueno, voy a compartir la diapositiva. ¿Se logra ver la diapositiva? Se le ve, doctor. Ya, entonces vamos a empezar a hablar de la angina estable, del síndrome coronario crónico, ¿ya? Esta es la primera parte. Básicamente el síndrome coronario crónico se enfoca en el diagnóstico y tratamiento de la angina de pecho estable, ¿ya? Entonces empezamos acá con la fisiopatología, que esto le hago en todas las clases de semiología, ya conocen la diapositiva, está repetida. Vemos cómo la luz de la arteria coronaria se va obstruyendo progresivamente por la placa de ateroma, pero acá vemos que el endotelio adyacente a esta placa de ateroma está íntegro, no hay fisura, ¿no? Vemos la placa de ateroma y el endotelio adyacente íntegro, ¿no? Entonces, hasta acá la angina estable. La angina estable está reducida a la luz, pero la placa de ateroma está íntegra. Luego tenemos el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo ya involucra que se ha roto la placa de ateroma y ha formado un fenómeno trombótico. Y hay un trombo, y este trombo puede producir 3 casos: el infarto agudo de miocardio ST elevado, ST no elevado y angina inestable. Esto es el síndrome coronario crónico, ¿eh? Entonces, en nuestra mente, fisiopatológicamente, cuando tenemos este espectro de síndrome coronario agudo, tenemos que pensar que la placa de ateroma está rota. Y cuando hablamos de angina estable o síndrome coronario crónico, tenemos que pensar que el endotelio está íntegro, ¿ya? Entonces, acá estamos hablando, vamos a empezar con la angina de pecho estable. La angina de pecho estable va a producir un dolor retroesternal al esfuerzo físico. Esa es la característica: al subir escaleras, al caminar en plano, al ducharse, al comer, a la ingesta de alimentos. En algunos casos va a aumentar la frecuencia cardíaca. Eso aumenta el consumo de oxígeno, pero como existe una obstrucción de las coronarias, hay menos aporte, ¿no? Entonces hay más demanda y menos aporte de oxígeno. Entonces ese desbalance va a producir la angina. Entonces hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay más demanda, ¿no? Cuando nosotros caminamos o corremos o subimos escaleras, la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye al esfuerzo físico. ¿Qué dicen, doctores? Aumenta la frecuencia cardíaca. Ya. Entonces, ese aumento de la frecuencia cardíaca aumentaría el consumo de oxígeno. Sí, aumenta el consumo de oxígeno. Aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, acá ese es lo principal. Los medicamentos que damos para la angina de pecho estable, todos los antianginosos, el principal mecanismo es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuimos el consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, el medicamento de elección en la angina de pecho estable es aquel fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno. Por ende, el medicamento de primera línea en la angina de pecho estable son los beta bloqueadores y los antagonistas de canales de calcio. Son los fármacos de primera línea, ¿ya? Cuando yo les pregunte en el examen, ¿cuál es el fármaco de primera línea en la angina de pecho estable o síndrome coronario crónico? Les pongo nitrato, inhibidores SECA o beta bloqueador. ¿Cuál es el medicamento de elección en este caso, que la pregunta que les he hecho? El beta bloqueador. El beta bloqueador. Esa es la respuesta, doctores. Ahí les estoy diciendo una pregunta del examen. Entonces, tenemos las características de la angina de pecho estable. La angina de pecho estable puede ser típica o atípica. Típica es cuando tiene delocalización retroesternal, se desencadena el esfuerzo
y se atenúa con el reposo o con el uso de nitrato. Estas tres características pertenecen a la angina de pecho estable típica. Y atípica es cuando reúne dos de las tres características, ¿ya? Entonces acá tenemos la angina de pecho estable, el dolor es breve, menos de 10 minutos en la mayoría de los casos, y Doctor. Doctor, ¿nos escucha?